Hola, buenos días. En lugar de seguir linealmente como estábamos, para barrer al menos hoy todos los ejercicios y que podáis ya terminarlos, me pregunta Ignacio por el chat. Dice, una vez que tengamos los resultados de recurrencias lineales, ya sea homogéneo o no homogéneo, tenemos que demostrarlo por inducción completa solo si lo pido. Es decir, habrá en algunos ejercicios y en el examen habrá algunos ejercicios que os diga. De hecho, en el examen puede que os ponga simplemente plantear la recurrencia, en otros casos simplemente decir de qué tipo es, y en otros casos pediré resolverla y demostrarla. O sea, que eso dependerá de lo que os pregunte. Siempre hay que leer los enunciados. A lo mejor en las relaciones ponemos a hacer más cosas, porque se trata de practicar, pero luego llega el examen y os ponemos alguna cosa concreta, porque lo que intentamos es cubrir todos los contenidos, y si hacemos un ejercicio completo, pues resulta demasiado largo. Entonces decimos, solamente esta parte. Entonces tenéis que fijaros lo que os pregunto. Si os pido que lo demostréis, hay que demostrarlo. Si no os pido que lo demostréis, no hay que demostrarlo. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver algunos de los ejercicios, algún ejemplo de ecuación no homogénea. ¿Qué es una ecuación no homogénea? Voy a recordar lo que era una ecuación homogénea. Una ecuación homogénea es una ecuación en donde aparece solamente una relación entre términos consecutivos de la sucesión. Por ejemplo, si ahí solamente hubiera puesto u sub n menos 2, u sub n menos 1 igual a 0, ¿vale? Eso sería una ecuación homogénea, porque solamente aparece una relación entre términos consecutivos o términos de la sucesión. Pero si en el término independiente, que es como se llama esa parte, lo que no incluye la sucesión u sub n, aparece algo distinto de cero, entonces la ecuación es no homogénea. Entonces, en este ejercicio, todas las ecuaciones son no homogéneas. Aquí aparece un 1, aquí aparece n cuadrado, 3n cuadrado, 2n menos 1, 3 elevado a n menos 2, 5 por 7 elevado a la n menos 2, 2 elevado a n menos 2, n menos 1, 3 elevado a n. Todas esas ecuaciones son no homogéneas, porque aparte de la relación que hay entre los términos de la sucesión, consecutivos o alternos de la sucesión, aparece un término independiente. Por lo tanto, todo esto son no homogéneas. Realmente el método es el mismo, ¿vale? Bueno, primero, ¿podemos poner en el segundo miembro cualquier cosa? Efectivamente, podríamos poner cualquier cosa. Podríamos poner 1 partido por n, yo que sé, incluso coseno de n. Podríamos poner cualquier cosa y eso sería una sucesión bien definida. Otra cosa es que se pueda resolver. Entonces, ¿cuáles son las que vamos a poder resolver de las ecuaciones lineales no homogéneas? ¿Cuáles son las que vamos a poder resolver? Pues prácticamente las que vienen barridas en este ejercicio. Lo que tiene que haber como término independiente es un polinomio, una exponencial o el producto incluso de un polinomio por una exponencial. Por lo tanto, este es el tipo de término independiente que yo os puedo poner. Yo no os voy a preguntar un término independiente de la forma 1 partido por n. Eso no lo puedo preguntar. Tiene que ser de este estilo: polinomio, exponencial o producto de polinomio por exponencial. ¿Vale? Eso lo primero, voy a decir, aquí todos son de este tipo. ¿Me puedes poner, yo qué sé, eso, 2 partido por n? Pues no puedo poner eso. ¿Vale? Por mucho que se pueda escribir como n elevado a n menos 1, eso no es un polinomio. El polinomio tiene que ser exponente positivo. ¿Vale? Muy bien. Decía que el método prácticamente es el mismo. ¿Vale? Solamente hay que incluir en la solución ese término independiente. Bueno, pues entonces voy a hacer uno cualquiera. Por ejemplo, voy a empezar por uno cualquiera, por ejemplo, el apartado D, ¿vale? Que tiene una cosita especial. Empezamos por eso. El apartado D es u sub n menos 2 u sub n menos 1 igual a 2 elevado a n menos 1. ¿Vale? Y los primeros términos son u sub 0 igual a 1. ¿Vale? En principio solamente nos hace falta ese. ¿Por qué? Porque la sucesión es de orden 1.
n menos n menos 1 es igual a 1. Por lo tanto, el orden es 1 y solamente nos hace falta un término. ¿Vale? Muy bien. Recordad que para resolver una ecuación lineal, el método de resolver las ecuaciones en recurrencia es construir la ecuación característica. ¿Quién sería la ecuación característica si solamente me fijara en la parte de la izquierda? Pues sería R menos 2. Es de orden 1, por lo tanto es un polinomio de orden 1, y R menos 2 porque es el coeficiente que tenemos aquí. Ahí ya lo teníamos, recordar lo que decía el otro día de tenerlo todo en el mismo lado para no liarlos. Vale. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que como tenemos una ecuación no homogénea, tenemos que completar esta ecuación característica. ¿Y cómo completamos esta ecuación característica? Añadiendo la parte del polinomio que corresponde al término independiente. Y entonces aquí lo que hay que hacer es acordarse de cómo se construye la ecuación característica, o más bien de cómo la ecuación característica o las soluciones de la ecuación característica nos lleva al esquema de la solución. Entonces, si recordáis, ¿cómo nos salían las soluciones cómo nos salía el esquema de la sucesión una vez que teníamos las soluciones de la ecuación característica? Pues si la solución, voy a poner otro número para que no sea el que aparece aquí. Si la solución de la ecuación característica es, por ejemplo, 3 y tiene multiplicidad, por ejemplo, 2, ¿cómo es entonces la parte de la sucesión que corresponde a esa solución de la ecuación característica? 3 elevado a la n por un polinomio de grado estrictamente menor que la multiplicidad. Es decir, a n más b, que sería en este caso. Ese sería el esquema de la solución correspondiente a esta solución de la ecuación característica con esta multiplicidad. ¿Vale? Recuerdo. Solución se corresponde con la base de la exponencial y la multiplicidad se corresponde con el grado del polinomio, 1 menos. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a mirar esto, pero de abajo arriba. ¿Vale? Es decir, si sabemos que la base de la exponencial es 3 y el grado de este polinomio es 1, pues podemos saber que viene de la solución de la ecuación característica 3 y de la multiplicidad 2. Pues eso es lo que hay que aplicar aquí. Eso es justamente lo que hay que aplicar aquí. Nos fijamos en el término independiente y miramos lo que he dicho aquí, de abajo arriba. Entonces, ¿cuál es la base de la exponencial? 2. Por lo tanto, es R menos 2. ¿Y cuál es el grado del polinomio por el que está multiplicado esa exponencial? Bueno, pues como en este caso no está multiplicado por nada, por ningún polinomio, es como si estuviera multiplicado por un polinomio de grado 0. Por lo tanto, es como corresponder a la multiplicidad 0 más 1. Grado del polinomio 0, pues 0 más 1. Por lo tanto, ahí lo que nos queda es R menos 2 elevado a 0 más 1. Es decir, por lo tanto, la ecuación característica que nos queda es esa. O lo que es lo mismo, R menos 2 al cuadrado. ¿Vale? Así construimos la ecuación característica de una ecuación no homogénea. A partir de aquí, la resolución es exactamente la misma. Exactamente la misma. Es decir, ahora resolvemos la ecuación característica, solución con multiplicidad, y a partir de ahí construimos el esquema. Pues vamos a hacerlo. ¿Cuál sería entonces, atendiendo a esa ecuación característica, la solución? Pues aquí lo que nos queda es solución R igual a 2, multiplicidad 2, es R menos 2 elevado al cuadrado. Por lo tanto, el esquema de la solución es, lo hemos recordado arriba, 2 elevado a la n, porque es la solución, por un polinomio de grado 1, puesto que la multiplicidad es 2. Es decir, an más b. He querido poner este ejemplo porque ocurre que
la parte que nos sale del término independiente y la ecuación homogénea comparten una solución, en este caso la 2, ¿vale? Porque algunas veces pensáis de, bueno, pues si lo que tengo que hacer es conseguir una cosa por un lado y otra cosa por otro lado, pues pongo la solución de la homogénea y la correspondiente al término independiente, por así decirlo, y ya está. No, hay que juntarlo. ¿Por qué? Porque al juntar las dos cosas, la solución puede ser la misma, en este caso el 2. ¿Qué es lo que cambia? La multiplicidad. Fijaros que la multiplicidad era 1 en la parte de la ecuación recurrente, de la recurrencia, y también es 1 en la parte del término independiente. Vale, pero ¿qué pasa al juntarlo? Que al juntarlo la multiplicidad sube a 2. Si hubiéramos puesto solamente esta parte, nos quedaría 2 elevado a la n por un número. Si hubiéramos puesto esta parte, nos quedaría 2 elevado a la n multiplicado por un número, pero resulta que al juntarlo nos queda el polinomio de grado 1. Cambia, ¿vale? Por eso es importante no querer tomar atajos, ¿vale? Alguna vez de, bueno, ¿para qué esto de poner las dos cosas y luego las voy a separar y luego tal? No, hay que juntarlo y luego estudiarlo qué ocurre cuando está junto, porque cambia. Y este tipo de ejemplos, hay varios ejemplos en donde ocurre esto, que la solución de la parte de la recurrencia y de la parte del término independiente es la misma y hace que cambie. Y eso se ve, por ejemplo, aquí, ¿vale? Por ejemplo, aquí también se ve otra cosa. ¿Cuántos términos me hacen falta para hallar el coeficiente A y B? Tengo que hallar A y B, por lo tanto me hacen falta 2 términos. Pero solamente en la definición del ejercicio, en el enunciado del ejercicio, solamente me ha dado un término. Bueno, no he dado solamente un término, he dado todos. He dado el único que me hace falta para empezar a poder definir los demás, el U sub 0, pero a partir del U sub 0 puedo calcular el U sub 1. Porque ¿quién sería el U sub 1? Pues ya me fijo aquí. El U sub 1 es 2 veces U sub 0, 2 veces U sub 0, más 2 elevado a la n, es decir, 2 elevado a 1 menos 1. Es decir, 2 U sub 0, que es 1, más 2 elevado a 0, que es 1. Pero igual podéis calcular el U sub 3, el U sub 4 y todos los que os hagan falta. Por lo tanto, aunque en el enunciado solamente me da el U sub 0, porque efectivamente el U sub 0 es el único que me hace falta para definir la recursiva, puesto que el grado es 1, el orden es 1, para hallar el término a los coeficientes A y B, me hace falta recurrir a 2 términos de la sucesión, tanto al U sub 0, que era 1, vuelvo a copiar aquí lo que he dicho arriba para que quede claro, como el U sub 1, que era. Y ahora ya sí puedo utilizar los 2 primeros términos para obtener un sistema de ecuaciones del cual obtener el A y el B. Pues vamos. El U sub 0, que es 1, por la definición de la ecuación recurrente, es 1. Y por el esquema que acabamos de obtener es A. Lo voy a poner con todo, aunque luego lo quite, para que quede claro, por 2 elevado a c. Es decir, b por 1, b. Y el U sub 1, por la definición recursiva, me sale 3. Recuerda que utilizamos la definición recursiva, la del enunciado. Y por el esquema, aquí utilizamos el esquema, vale, es decir, 2a más 2b. Bueno, con lo cual ya tengo el sistema, volvemos otra vez a tener, en este caso tenemos un sistema de 2 ecuaciones y 2 incógnitas, ¿vale? Pero igual de fácil de resolver. Bueno, en este caso es mucho más fácil porque como el b ya está resuelto, pues b es igual a 1 y el a, ¿quién es? Pues el 2a es igual a 3 menos 2b, es igual a 3 menos 2, 1, por lo tanto el a es igual a 1 medio. Y ya tenemos los dos coeficientes. Por lo tanto, la solución era n medios más 1 por 2 elevado a la n. ¿Vale?
Por lo tanto, esta es la solución. Aunque no lo pida en muchos ejercicios, no lo pido en todos, vuelvo a lo que me decía vuestro compañero Ignacio. No hace falta hacerlo siempre, pero conviene que hagáis algunas demostraciones por inducción para que lo practiquéis. No esperéis a que os lo pregunten en un ejercicio porque lo practicáis poco, para hacerlo alguna vez más, aunque yo no lo pregunte para que lo practiquéis. ¿Vale? Aquí tenéis el resultado que hemos aplicado. Como decía, aquí están los sumandos en donde aparece la sucesión que estamos calculando a algo, ¿vale? Y una parte donde no aparece la subalgo, ¿vale? Esa es una recurrencia lineal, porque todo está multiplicando por constantes y sumando, ¿vale? Y no homogénea porque aparece un término independiente. Lo que os decía, que los únicos que vamos a resolver son los términos independientes de esta forma, polinomio por un exponente, ¿vale? Y como veis el esquema es el que os acabo de decir. La ecuación característica que aprendimos para las ecuaciones homogéneas queda exactamente igual. También os sugiero, aunque aquí los enunciados los tengo puestos, recordad que os sugería que lo pasarais todo al mismo lado para no equivocaros al construir la ecuación homogénea. Pero bueno, eso lo aprendáis como queráis. ¿Y cómo completamos la ecuación característica para contemplar el término independiente? Pues lo que os he dicho, la base de la exponencial es la nueva solución de ese polinomio, de esa ecuación característica, y el grado del polinomio sumándole 1, y el grado del polinomio sumándole 1 es el exponente que le tenemos que poner, es la multiplicidad que le añadimos a esa solución, ¿vale? Y bien importante que hay que juntarla. Cuando digo juntarlo no quiere decir elevar esta potencia y multiplicar por todo esto, no. Hacer lo que sí tenéis que hacer es lo mismo que en el ejercicio que hemos hecho era muy simple, es factorizar este polinomio y juntarlo con esta factorización, pero en ningún caso multiplicar todos los polinomios que aparecen ahí, ¿vale? Recuerdo que cuando estamos resolviendo una ecuación lo que buscamos es la factorización, por lo tanto nada de quitar paréntesis, todo lo contrario. Esto se factoriza y esto se deja como está. Sí, por ejemplo ese. Bueno, por ejemplo este. Vale. Entonces, la sucesión es esta, pasándolo todo al mismo lado, como sugiero, pues nos quedaría más 3 a su n menos 1, más 3 a su n menos 2, más a su n menos 3, igual a 0. Como aquí es un 0, es homogéneo, ¿vale? ¿Cuál es el orden? Pues n menos 3 igual a 3. Por lo tanto, nos tiene que quedar un polinomio de grado 3. Y empezamos, pues, la sub n que no tiene coeficiente, pues coeficiente 1, r cubo, 3 por r cuadrado, 3 por r y 1, término independiente, ¿vale? En este caso, pues, bueno, yo aquí no he puesto el paso intermedio, obviamente lo que hay que hacer es utilizar Ruffini. Si no identificáis rápidamente como r más 1 al cubo, que se ve teniendo en cuenta el binomio de Newton, pero bueno, empezaríamos mirando por Ruffini los divisores del 1, el 1 y el menos 1, y rápidamente os dais cuenta que sale el menos 1, sale menos 1, vuelve a salir menos 1, con lo cual al final, una vez que resolvemos la ecuación o factorizamos, mejor dicho, aquí conviene hablar de factorización porque como nos hace falta no solamente las soluciones, sino la multiplicidad, lo que hacemos es factorizar el polinomio y nos queda esto. Por lo tanto, ¿cuál es la solución? Menos 1. ¿Cuál es la multiplicidad? 3. Por lo tanto, ¿cuál es el grado del polinomio que tenemos que poner aquí? 2 menos 1. ¿Vale? Con lo cual nos queda un polinomio de grado 2, pues a más bn más cn cuadrado, multiplicado por menos 1 elevado a r. ¿Dónde estaba la confusión o cuál era la parte que te genera duda? Es la multiplicidad de... Sí. ¿Por qué es 3? ¿Porque la solución r es 1 igual a menos 1 es triple? Exacto, claro. Sí, vale, eso. vale. Entonces ya todo tiene sentido. Vale, o sea, tenía duda con el concepto de multiplicidad. Sí. La multiplicidad, insisto en lo de factorizar el polinomio. Una vez que factorizas un polinomio, pues te van a quedar, aquí vamos a manejar solamente soluciones reales, porque
También se puede hacer con soluciones no reales, pero vuelvo a decir lo que digo siempre del nivel de dificultad que estamos manejando, solamente vamos a trabajar con soluciones reales. Entonces te van a quedar expresiones de este estilo, R menos un número, R menos 2, R más 2, R menos 3, lo que sea. Sí. Y todo eso va a quedar elevado a una potencia, por ejemplo, a 4. Voy a poner un ejemplo distinto para ver qué es lo que quedaría aquí. Por ejemplo, imagínate que te hubiera salido esto, R menos 3 elevado al cuadrado, R más 2 elevado a la cuarta. ¿Cuáles son las soluciones? 3 y menos 2. ¿Cuáles son las multiplicidades? Las potencias que aparecen en la factorización. Vale, Al cuadrado multiplicado a 2, a la cuarta multiplicado a 4. En el ejercicio anterior, Sí. en el ejemplo 2.3.10, teníamos un polinomio de segundo grado y después sacaba que R1 era igual a 2 y R2 era igual a 1. Y dice, con multiplicidad 1. Y yo, pero si el polinomio tiene el grado 2, ¿por qué 1? Pero sí, tiene sentido, claro. Claro, era porque Vale. aquí era la factorización es R menos 2 por R menos 1. Entonces, el polinomio factorizado es eso, R menos 2, R menos 1. Por lo tanto, multiplicidad 1 y multiplicidad 1. Vale, vale. Aquí, más que resolver la ecuación, o además de resolver la ecuación, tenemos que factorizar el polinomio, porque son importantes las potencias. Muy bien, entonces ya queda más claro. Y bueno, Sí. aprovecho que tengo esto aquí, pues fijaros lo que he dicho de las no homogéneas, es justo hacer esto, pero al revés. Por eso, cuando tenemos como término independiente un polinomio de grado 2 multiplicado por un exponencial de base la que sea, ¿cómo pasamos a la multiplicidad? Pues el R menos 1 pasa a ser la solución, es decir, R menos 1, y el exponente del polinomio que aparezca aquí, le sumamos 1 para obtener la parte correspondiente a la ecuación característica. En el primer ejemplo, la solución que aparece es distinta, la menos 1, la 2 y la que nos aparece del término independiente es la 1, por lo tanto aquí aparentemente no hacemos nada, porque lo que volvemos a añadir es ese sumando, que es el mismo sumando que nos aparecía aquí, ¿vale? Porque la parte de la recurrencia y la parte del término independiente está separado, con lo cual aquí realmente no varía. Aún así, fijaros que varía el coeficiente, ¿vale? Aún así, fijaros que varía el coeficiente. Fijaros que aquí lo que nos ha quedado es menos 1, cuando aquí lo que teníamos era un 2, ¿vale? Es decir, que aunque aparentemente estamos repitiendo lo mismo, el coeficiente que estamos calculando es diferente del coeficiente que teníamos inicialmente. Y aquí se ve en el ejemplo. El término independiente era 2, mientras que aquí el término independiente, por así decirlo, el que corresponde a la solución 1, es menos 1. O sea, ha cambiado radicalmente. Más cambia todavía si nos ocurre como en el siguiente ejemplo, donde aquí es que se me ha quedado escondido, aquí nos quedaba la solución 1 y la solución 2, y la solución 2 nos aparece también en el término independiente, con lo cual cambia incluso el esquema de la solución, ¿vale? Hay una parte que coincide, 2 elevado a la n por b, pero tampoco se refleja en la solución final, que aquí nos aparece un 3 en lugar de un medio que aparecía aquí. Es decir, que cambia todo. No busquéis atajos, ¿vale? Lo digo esto, me gusta insistirlo porque muchas veces pensáis que nos complicamos mucho la vida y luego, bueno, pues aquí hago un atajo, lo hago directamente, me salto ese paso intermedio y me he ahorrado. No os ahorráis nada, lo estáis haciendo mal. Por lo tanto, no busquéis atajos. Lo normal es que si yo no os pongo un atajo, que fijáis que muchas veces os doy líneas mnemotécnicas y cosillas para que se os simplifiquen las cosas, si yo no os doy un atajo, lo normal es que ese atajo no exista, ¿vale? Si tenéis duda, me lo preguntáis. Oye, ¿puedo pasar de aquí a aquí directamente? Y yo os lo digo, pero no lo hagáis sin preguntar, ¿vale? Bueno, el siguiente ejercicio, como veis, no había que hacer nada, ¿vale? Eso me paro en él sobre todo para insistir en lo que me preguntaba vuestro compañero antes. Hacer el ejercicio lo que os pida. Evidentemente vosotros podéis terminarlo, podéis demostrarlo. Vosotros podéis ir a los ejercicios
más allá de lo que yo os pida, sin problema. Pero en los exámenes hacer estrictamente lo que os pida, ¿vale? No hace falta que vayáis más allá de lo que os pida. Entonces, este ejercicio, lo único que había que decir, lo único que os preguntaba, ¿sabría decir si es homogénea? Pues sí, la respuesta es que es homogénea. ¿Cuál es el orden? n menos n menos 2, 2. Perfecto. ¿Cuál es la ecuación característica? 5r² menos 3r menos 4. Ya está. ¿Cuántos términos hacen falta? Pues como el orden 2, 2 términos. Es decir, este es un ejercicio tipo, lo que podría ser tipo cuestionario, donde no nos importan las soluciones, sino simplemente los pasos intermedios. Valorar si conocéis el teorema, ¿vale? Porque luego, en algún ejercicio, como en el siguiente, simplemente os pido que construáis el esquema. Fijaros que aquí no os digo cuál es en el ejercicio no os decía cuál es la ecuación, pero tenéis que saberos el teorema para identificar cómo construir el esquema de la solución, sabiendo los datos que nos dan ahí. En este caso nos dice que es una ecuación homogénea, que tiene la solución menos 2 triple, que corresponde a esta parte de aquí, la solución menos 1 doble, que corresponde a esta parte de aquí, menos 1 elevado a la n, por un polinomio de grado 1, y la solución 3, que es simple. Por lo tanto, es 3 elevado a la n por un único coeficiente. No hace falta no hace falta poner un polinomio. Entonces, en este caso, obviamente no podemos ir más allá porque no nos dan los términos iniciales. Sí que podemos saber cuál es el orden. El orden que será triple más doble más simple, 3 más 2, 5 más 1, 6. El orden es 6. Lo que tenemos que hacer es sumar las multiplicidades de las soluciones. Por lo tanto, la ecuación característica tendría grado 6. ¿Vale? Vamos que aquí no podemos resolverla porque no nos dan los términos iniciales. Nos ha dado prácticamente todo menos los términos iniciales. Nos harían falta 6 términos iniciales. ¿Vale? Agustín, una pregunta. Dime. Si esa ecuación fuera no homogénea, no podríamos determinar el orden, ¿no? Si fuera no homogénea, te tendría que dar más datos, efectivamente. Sí. Vale. Puedo hacer preguntas parecidas, pero efectivamente te tengo que decir algo del término independiente para poder dar el orden, efectivamente, porque nunca sabrías qué parte va al término independiente y qué parte va a la recurrencia, efectivamente. El siguiente ejercicio, como veis, es un ejercicio, lo que suelo llamar de ingeniería inversa. Te doy que es básicamente lo que hemos utilizado para las no homogéneas. Te doy la solución y me tienes que decir cuál es la recurrencia. Tengo que deciros si la recurrencia es homogénea o no es homogénea, porque si no, como veis, puede haber ecuaciones homogéneas y no homogéneas que tengan la misma solución. Por lo tanto, para este tipo de ejercicio es importante que os diga si la ecuación que quiero que me planteéis es homogénea o no homogénea. Y si no es homogénea, además os tendría que decir el término independiente que quiero que pongáis, si no tampoco lo podríais poner, ¿vale? En este caso, os decía que es una ecuación homogénea, ¿vale? Y esta eran los dos esquemas. ¿Qué es lo único que hay que buscar? Lo único que hay que determinar en cada caso, pues las soluciones y la multiplicidad. Fijaros que en el primer apartado las dos bases son iguales. Aunque uno esté elevado a n más 2 y otro esté elevado a n más 1, me da igual. La base de las exponenciales son la misma, 3. ¿Vale? Lo digo porque ahí el despiste en estos dos ejercicios es pensar que como uno está elevado a una cosa y otro está elevado a otra cosa, pues son distintos. No, son los dos lo mismo, 3 elevado a la n. Todo lo demás que aparece ahí será en el coeficiente de ese polinomio de grado 1, en este caso, pero como base de la exponencial es la misma, 3. ¿Qué es lo que tenemos que mirar ahí? Bueno, aunque yo he puesto ahí un poco de detalle sacando factor común, el 3 elevado a la n, para que veáis cuál es el polinomio de grado 1 que queda, pero bueno, tampoco eso, ni siquiera hacía falta hacer eso. Bastaba con observar que estaba ahí multiplicado por n. Y al estar ahí multiplicado por n, ya es un polinomio de grado 1. Si hubiera estado multiplicado por n al cuadrado, pues podría haber puesto directamente grado 2. ¿Vale? Pero insisto, lo que he puesto ahí ni siquiera hace falta escribirlo. Yo lo he escrito para que lo tengáis con un poco más de detalle, pero realmente lo que me importaba era que el grado era 1. Y como el grado era 1,
la multiplicidad es 2. Con lo cual quiere decir que la ecuación característica es esa. R menos 2, R menos 3 al cuadrado. ¿Vale? Y a partir de ahí ya pues es obtener la ecuación característica. De ahí pasamos a la recurrencia y lo único que hacer es hallar los dos primeros términos. El A sub 0 y el U sub 0 y el U sub 1. A sub 0. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en el segundo apartado, la ecuación característica nos quedaba esa parte, R cuadrado menos 4R más 4, ¿vale? Y como el término independiente es n cuadrado, eso es como tener n cuadrado por 1 elevado a la n. Me paro yo un poquito porque eso suele generar problemas cuando el término independiente es, por ejemplo, un número, cuando el término independiente es un polinomio, como el que aparece aquí. Bueno, menos problema cuando solo es una exponencial, ¿vale? Pero sobre todo genera problemas cuando es un polinomio y cuando es una constante, que es un caso particular realmente, ¿vale? El polinomio realmente es como si estuviera multiplicado por 1, es decir, como si estuviera multiplicado por 1 elevado a la n. Y lo mismo pasa si tuviéramos solamente un número, es como si estuviera multiplicado por 1 elevado a la n, ¿vale? Es decir, la base de la exponencial es 1 y por eso nos aparece este R menos 1. Claro que eso nos pasa con el apartado B y con el apartado C pasa lo mismo, ¿vale? En el apartado B no hay problema en el sentido de las multiplicidades porque era R más 2 al cuadrado y nos queda R menos 1 al cubo. Y en el apartado C, que es parecido al ejemplo que he hecho antes completo, el R menos 1 con multiplicidad 3 pasa a tener multiplicidad 4 porque justamente la recursión era R U sub n menos U sub n menos 1. ¿Vale? Se considera, vamos a empezar por uno que como es simplemente de cadenas de ceros y unos, pues el entorno nos distrae menos del enunciado, ¿no? Se considera la sucesión Q sub n, que es el número de cadenas de longitud n que se pueden formar con símbolos del alfabeto 0 y 1, es decir, cadenas de bits, pero con la restricción de que no puede haber dos ceros consecutivos. Por ejemplo, pues esta sería una posible cadena de longitud 4, ¿vale? Pero esta no lo sería, porque tiene cadenas, tiene dos ceros consecutivos, pero esto sí lo sería. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, sí lo sería. Aunque tiene unos consecutivos, no hay problema. Lo que no puede haber son ceros consecutivos. Tampoco lo sería, por ejemplo, si hay tres ceros consecutivos. ¿Vale? Por ejemplo, pues esta tampoco lo sería, por ejemplo, porque tiene tres ceros consecutivos. ¿Vale? Por tanto, esta sí, y las otras dos no. ¿Vale? Esa sería una, serían dos, en este caso, dos de las que tendríamos que contar en Q sub 4, ¿vale? Que será lo que sea. ¿Vale? Bueno, pues aquí, como veis, es recursivo, o sea, bueno, es un problema como lo que os decía la semana pasada. No solamente queremos las cadenas de longitud 4, por ejemplo, como la que he puesto ahí, o las cadenas de longitud 10, sino que pido las cadenas de longitud n. Es decir, me tenéis que dar una formulita que dependa de n. Entonces, la manera de abordar, o una de las maneras de abordar esto, es definiendo una recursión que nos diga cómo construir la Q sub n a partir de Q sub n menos 1, Q sub n menos 2, lo que haga falta. Porque he puesto un 4 donde tenía que haber puesto un 8, tienes razón. Ah, vale, vale. Eso pertenecería al curso 8, tienes razón. Sí. Pero bueno, os voy a dar un poquito la clave de cómo abordar este tipo de ejercicios, aunque bueno, ya estaba explicado en esos dos ejemplos que está puesto en los apuntes. Fijaros que básicamente los ejercicios que podemos plantear, teniendo en cuenta, no es esta, estoy poniendo un ejemplo cualquiera, ¿vale? Pero es para lo que voy a plantear ahora. El tipo de ecuaciones que estamos resolviendo son de ese estilo. Bueno, también podría aparecer algún término independiente, ¿vale? Pero bueno, en principio estamos planteando cuestiones de este estilo. Si pensamos en recuento,
¿cómo podríamos haber llegado en recuento a una cosa así? Pues el hecho de que aquí tengamos sumas, nos hace pensar que hemos llegado a una expresión de ese estilo utilizando el principio de la suma. O incluso podríamos haber llegado, si por ejemplo esto hubiera sido una diferencia, no necesariamente, aquí hubiéramos utilizado la cera, pues cualquiera de las conclusiones del principio de la suma, el principio del complementario o incluso el principio de inclusión-exclusión, ¿vale? Es decir, de alguna manera, lo que vamos a hacer es separar casos, que de alguna forma es lo que está implícito en todo lo que hacemos de recursión. Si, por ejemplo, pensáis cómo razonamos lo de los números de Stirling, ¿qué es lo que decíamos? ¿Cómo se razona de los números de Stirling? ¿Por qué los números de Stirling funcionan de esta manera? Pues lo que decimos, tenemos que repartir R objetos entre n cajas indistinguibles. Y bueno, vamos a pensar que en lugar de R voy a distribuir R menos 1. Y luego distinguíamos dos casos. Podemos dejar el 1 solo o podemos dejarlo, ese 1 que apartamos lo podemos dejar solo o podemos ponerlo en otra caja. Es decir, que básicamente cuando hacemos recursión, lo que estamos es distinguiendo casos. Apartamos un ejemplo, y una vez que apartamos este ejemplo, distingo casos. Y eso es lo que me permite ir hacia abajo. Un poquito la idea que está detrás de eso. Podremos hacerlo utilizando el principio de la suma o incluso podríamos ir más allá y hacerlo utilizando el principio de exclusión, porque al hacer esos dos casos no sean excluyentes. Hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Bueno, pues, ¿por qué digo esto? Porque de alguna manera el inicio del planteamiento de estos ejercicios debería de ser, voy a contar cosas de longitud n, como lo que me plantea este ejercicio, y voy a intentarlo reducir el caso n a 2, 3 o varios casos. Es decir, me voy a fijar en algo que me permita distinguir casos. Aunque yo lo diga así, pueda llegar a la conclusión de que puede ser fácil, pero ahí es donde está la clave la clave de plantear esto. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio, ¿vale? Como lo que estoy haciendo, construir una secuencia, yo cómo pasaría de una secuencia de longitud 4, y ahora sí voy a poner una secuencia de longitud 4, a una secuencia de longitud 1, pues añadiendo un 1 o añadiendo un 0. Esta que acabo de escribir no me valdría, ¿vale? Porque tenía ya dos ceros consecutivos. Pero eso es lo que haría. Es decir, a partir de una cadena de longitud 4, construyo una cadena de longitud 5 añadiendo un 1 o un 0. Y eso es lo que me permite avanzar. Luego ya podría añadir pues un 1 o un 0, añadir un 1 o un 0. Y fijaros que aquí ya hay algunos caminos que no podría seguir porque ya tendría dos cadenas, ¿vale? Entonces, ¿en qué es lo que me voy a fijar? ¿Y qué es lo que yo os recomiendo que os fijéis? Pues en lugar de cómo voy a hacer la secuencia de construcción, básicamente lo que he hecho aquí, si yo no me preocupo de lo que tengo antes de añadir ese 1 o ese 0, lo que tengo seguro es que las cadenas o terminan en 1 o terminan en 0. Eso es lo seguro que me distingue las cadenas. En lo que me voy a fijar en esta cadena es las cadenas de longitud n, una de dos, o terminan en 1 o terminan en 0. Esa es la primera distinción que hago. Lo que sí está claro es que si yo construyo una cadena añadiendo ese 1 y añadiendo ese 0, estoy construyendo la cadena a partir de una de longitud menor, con lo cual ya estaría en cualquiera de los dos casos, estaría en ese salto recursivo. Vale. Ahora me pregunto, ¿cómo construyo una cadena que termine en 1 y verifique la restricción que me dice el enunciado? Es decir, ahora quiero que termine en 1 y no contenga dos ceros consecutivos. ¿Cómo me puedo asegurar de construir una cadena que termine en 1 y que no contengan dos ceros consecutivos? Pues para construir una cadena que termine en 1 y la cadena anterior no tenga dos ceros consecutivos, puedo coger cualquier secuencia
de longitud n-1. Porque si le añado un 1, no rompo la propiedad de que contenga dos ceros consecutivos. O sea, cualquier cadena que me valía antes y que tenga longitud n-1, le añado un 1 y me sirve. Por lo tanto, si construyo de esa manera, bastaría coger cualquier cadena de longitud n-1. Y tantas cadenas de longitud n-1 le añado un 1 y ya tengo construida una cadena de longitud n que verifica la misma restricción. Vamos a ver el otro caso, que no ocurre lo mismo. Porque si yo cojo una cadena que termina en 0, la 1, 3, la 1, 1, 0, yo a esta no le puedo añadir un 0, porque si le añado un 0, ya no me sirve. Le podría añadir un 1 y sí me serviría. Pero claro, yo lo que quiero es una que termine en 0. Pues ¿cómo construyo una que termine en 0 y estar seguros de que sí va a verificar la restricción? Pues aquí utilizamos un truquito que se utiliza mucho en este tipo de construcciones y es coger una de longitud n-2. Cualquiera de longitud n-2. Me da igual que termine en 0 o que termine en 1. Me da exactamente lo mismo. Pero tiene que ser una de longitud n-2 que verifique la condición. Si yo a esa que tiene longitud n-2 le añado 1, 0, es decir, le añado dos bits en este caso, el 1 y el 0, estoy seguro de que va a terminar en 0 y verifica la restricción. ¿Por qué? Porque si esta terminaba en 0 y le añado el 1, 0, no estoy añadiendo dos ceros consecutivos. Y por supuesto, si terminaba en 1 y le añado el 1, 0, tampoco le estoy añadiendo dos ceros consecutivos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? A cualquier cadena de longitud n-2 le añado el 1, 0. Por lo tanto, para cada cadena de longitud n-2, construyo una de longitud n que verifica la restricción. Y para cada cadena de longitud n-1 le añado un 1 y construyo una cadena con esa restricción. ¿Cuántos casos me salen? Los que terminan en 1, q sub n-1, y los que terminan en 0, q sub n-2. Y esa era, en este caso, la definición recursiva. Q sub n es igual a Q sub n-1 más Q sub n-2. Fijaros que me queda una de longitud de orden 2, ¿vale? N menos n-2 es 2 y por lo tanto me hacen falta dos términos independientes. El Q sub 1 y el Q sub 2. ¿Cómo calculo esos dos términos independientes? Pues construyéndolos todos. Es decir, no hay ninguna posibilidad. ¿Cuántas cadenas de longitud 1 no tienen dos unos consecutivos? Pues todas las de longitud 1. La cadena 1 y la cadena 0 me sirven. Por lo tanto, tengo dos posibilidades. La de longitud 1, la formada solo por un 1 y la formada solo por un 0. Y las de longitud 2. Aquí tengo ya más posibilidades. La 1, 1 me sirve. La 1, 0 me sirve. La 0, 1 me sirve. ¿Cuál es la única que no me sirve? La 0, 0. Por lo tanto, solamente me valen tres cadenas de longitud 2 que no tengan dos ceros consecutivos. El 1, 1, 1, 0, 0, 1, es decir, tres posibilidades. Por lo tanto, esta es la que me queda.